de poder exponer ahora la palabra de Dios. Quiero tomar este libro de Filipenses y realmente hacer que mi vida, de manera muy personal y pública, quiero decirles que en mi vida realmente cobre sentido, no por la obra que yo pueda hacer, sino por la obra de Cristo en mí. Y juntamente con esa realidad quiero también presentar delante de ustedes este tema que tenemos, un mismo sentir en Cristo. Y hoy observaremos mucho del panorama de este libro, del libro de Filipenses, pero también quiero decirles que en esta oportunidad para esta serie no voy a estar predicando yo solo, sino en los 2 siguientes domingos estaremos escuchando a nuestro hermano Daniel, nuestro hermano Luis Miguel también, que van a tomar una parte ahí de la predicación de la palabra, y oremos que Dios les ayude también a ellos, a que realmente sus vidas puedan reflejar y pueda lucir Cristo bello en ellos, y que podamos juntos ser bendecidos por la palabra de nuestro Dios. Vayamos al libro de Filipenses sin más preámbulo, por favor. Una maravillosa carta, muy corta, que le animo, le considero que usted pueda leer en sus tiempos allí, pueda tomar un tiempo para poder leer esta carta. Voy a comenzar solamente con los 2 primeros versículos allí. Quiero dar lectura a lo que dice el texto en esta oportunidad. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta mañana comenzaremos tocando este tema, un mismo sentir en Cristo. Hermanos, algo muy claro es lo siguiente, que la obra de Dios en el creyente, la verdadera obra de Dios en el creyente es por medio de la gracia de Dios. Esta obra produce en el creyente una nueva identidad en Cristo. Obviamente, si produce una nueva identidad es que previamente hubo algo en el corazón. La realidad de la naturaleza pecaminosa es Dios que crea en nosotros una nueva obra, una nueva identidad. Y esta obra no es otorgada por algún mérito que usted pueda hacer o que yo pueda hacer. Más bien nos pone en humillación y en humildad para participar de ese mismo sentir de servidumbre a los que también han gustado de la gracia de Dios. Quise decir esa frase, todo este párrafo, para poder introducir lo que hemos leído juntos aquí en Filipenses 1, del 1 al 2. Para seguir con la exposición, quiero darles un poco del contexto de este libro. Realmente quién escribió, qué tiene que ver esta carta en medio de la unidad bíblica que tenemos aquí delante nuestro. Bueno, se menciona un lugar. ¿Cuál es el lugar que se menciona en el primer versículo? Filipos. Filipos era una ciudad importante al oriente de Macedonia. Esta ciudad se caracterizaba por las minas de oro que tenía. El comercio que había de los metales era bastante conocido por este factor. El idioma oficial en Filipos era el latín, aunque se hablaba mucho el griego por la globalización que había en ese entonces. Por eso también que consideramos y tenemos presente que esta porción del libro de Filipenses se escribió ¿en qué? En griego. Era el común idioma que se hablaba en esos momentos. Sin embargo, los ciudadanos de Filipos eran ciudadanos romanos. La colonia romana había apoderado también de estas ciudades. Los filipenses copiaron mucho de la influencia romana que tenían sobre ellos, la arquitectura, hasta su estilo de vestir. Todo eso fue en su propio contexto, que pudieron ser influenciados por los romanos en ese momento. Ahora, quiero también pasar a describirte un poquito. Pablo es el que se menciona en primer lugar en este primer texto que dice, no solamente Pablo, sino también Timoteo, pero se dice a través de la historia que Pablo escribió la carta de Filipenses desde la prisión. Desde la prisión. Su encarcelamiento era por un motivo, y el motivo por el cual estaba en la cárcel era por predicar el evangelio. Y Pablo, aún todavía en su momento difícil, siendo él preso, sin libertad de poder abrir su boca y proclamar el evangelio, él consideraba que esta prisión era aún todavía para el avance del evangelio. Es interesante.
cómo un apóstol como el apóstol Pablo, en ese momento siendo preso, no teniendo ninguna libertad, él dice que esto es para el avance del evangelio. Es por eso que causa en él una preocupación tan grande por esta gente, en especial por los que estaban en Filipos. Es muy probable, la persona que se va a mencionar también en esta carta, no solamente Timoteo, sino también en medio de la carta, a partir del capítulo 2 en adelante, se menciona a un personaje, y este personaje se llama Epafrodito. Epafrodito fue aquel mensajero que presentó la ofrenda del apóstol Pablo. Ya diré a continuación en cuanto a esta ofrenda. Y a la vez también informó al apóstol Pablo de los creyentes de Filipos. Él era el mensajero, pero también era aquel que informaba acerca de la situación de los hermanos. Y Pablo escribió esta carta. ¿Y quién probablemente pudo enviar la carta a esta gente que se encontraba en Filipos? Epafrodito. Epafrodito fue aquel que ayudó de regreso a que la carta pueda llegar a la gente y pueda ser oída por otros. Ahora, hay algo interesante que sí quiero decirle, que aunque no conecta directamente con el capítulo 2, pero sí conecta con el capítulo 4. El capítulo 4 nos va a hablar un poquito más acerca de la realidad de esta iglesia. Esta iglesia era una iglesia pobre, hermanos. Pobre. Pero, aún en su pobreza, ayudó económicamente a Pablo durante su etapa de su ministerio. Aún en su necesidad. Fue la primera iglesia que Pablo fundó en su segundo viaje misionero. Tenemos que recordar que Pablo hizo 3 viajes. Y en esos 3 viajes, en el segundo, fue ocasionado a través del que funda esta iglesia, en la proclamación del evangelio. ¿Y dónde ve uno de esos hechos que ocurrieron anteriormente? Justamente en la palabra que he mencionado, en el libro de Hechos. En Hechos capítulo 16, exactamente, Hechos capítulo 16, Pablo observa una visión. En la visión le dice, no vayas para aquí, vente para acá, hay una retención allí. En esa visión, el apóstol Pablo va a Filipos y ocurre 3 conversiones. 3 conversiones. 1, la conversión de Lidia. Lidia se convierte. Vendía sus cosas, comerciante ahí, pero Pablo predica el evangelio y ¡fum!, se convierte. Tremendamente es alcanzada por el evangelio. La otra conversión era también de una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, tratando de poder sosegar ahí la obra que el apóstol Pablo estaba haciendo. Pero esta muchacha llega al entendimiento de Cristo y es convertida al evangelio. Pero quizás la conversión que más caracteriza a todas es la que tiene mayor frases y al mismo tiempo palabras, porque menciona la conversión del carcelero de Filipos. ¿Recuerdan ustedes que el apóstol Pablo estuvo preso, acompañado con alguien, Silas? Y dice que sus días en la cárcel, ¿qué eran? Canto y oraciones. Y en eso hubo un gran terremoto, que las puertas se abren. Y el preso, el carcelero pensaba que la gente ya se había escapado. Pero ahí, cuando ya estuvo a punto de matar, el apóstol Pablo dice, aquí estamos aún todavía. ¿Cómo puedo ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pasó el tiempo y él se bautiza. Y después Pablo es libertado. Es interesante cómo el apóstol Pablo puede ser utilizado en medio de momentos caóticos, en menos de estar allí, en una celda oscura, solo. Pero él dice, sirvió para el avance del evangelio. ¿Cuáles son las evidencias? Gente se había convertido. Lidia, esta muchacha, el carcelero, probablemente la familia del carcelero y otros cuantos más. Este libro inicia resaltando algunos grupos en los primeros versículos que hemos leído. Comienzo tomando el versículo 1 ahí. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Quiero comenzar de atrás, del último hacia el primero.
Diáconos. La palabra diáconos en griego es diaconos. ¿Qué es un diácono realmente? ¿Qué es un diácono? En la iglesia tenemos diáconos. ¿Qué son los diáconos? ¿Quiénes son ellos? Estas personas, literalmente la palabra diáconos quiere decir aquellos que sirven. Si estamos determinando en cuanto a funciones del liderazgo de la iglesia, los pastores eran las personas que estaban encargadas en realizar el cuidado y la supervisión general de la congregación, velar por el alma de la congregación, velar por el bienestar de los fieles, de los creyentes. En cambio, los diáconos eran los que se caracterizaban por las tareas y las labores de servicio. Y quiero llevar un poco su mente al libro de Hechos, que ya lo mencioné. Mencioné el capítulo 16 del libro de Hechos. Ahora quiero mencionar el libro de Hechos, el capítulo 6. Cuando la iglesia primitiva comenzaba a avanzar y comenzaba a crecer en número, un grupo de mujeres estaban siendo descuidadas, las viudas griegas. A raíz de ese descuido que estaba habiendo, porque la iglesia era grande, se pusieron diáconos y que estuvieron dispuestos a poder servir en todas las áreas logísticas que la iglesia. Y es por eso que los pastores en ese momento, en este caso los apóstoles, dijeron: nos es necesario poder predicar la palabra y velar en oración. La función de un diácono básicamente era estar abierto y dispuesto para poder servir a otros. Y justamente Pablo menciona este grupo en este primer versículo. La siguiente es la palabra obispos. Obispos, que en griego quiere decir episcopos. ¿Qué es un obispo? ¿Qué es? Otra palabra que se puede decir de la palabra obispos es la palabra supervisor. Son aquellos a quienes Dios ha otorgado un liderazgo o una autoridad dentro de la iglesia. La Biblia nos apunta a una función específica y básicamente es más que una profesión, es una función. Es aquellas personas que tienen el cuidado de la grey, es aquellas personas que tienen el factor de velar por las almas, es aquellas personas que oran por otros, es aquellas personas que Dios los pone en la predicación de la palabra y tienen ciertos requisitos. Tanto los diáconos como los obispos, como los pastores o como los ancianos, si queremos llamarle en tres términos diferentes, tienen también sus propios requisitos. En 1 Timoteo 3 y Tito 1 podemos observar los requisitos ampliamente. Dice nomás el primer texto allí en 1 Timoteo, capítulo 3, diciendo: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Los obispos guiaban en la administración y la hospitalidad y el cuidado pastoral sobre ellos. Diáconos, obispos. Pero hay una palabra más del cual la presentación del apóstol Pablo toma aquí una iniciativa diferente en otras cartas. Y dice ahí: Pablo y Timoteo, ¿qué concluye? Siervos de Jesucristo. Siervos de Jesucristo. La palabra siervos en griego quiere decir doulos. No es difícil de distinguir. Un doulos, un siervo, es equivalente ¿a qué? A un esclavo. Persona sin ningún derecho, puesta en sujeción bajo una autoridad. Ser un siervo es la representación gráfica, figurativa de un esclavo. El creyente verdadero se identifica por una marca en su vida. Una marca no hecha por alguna obra humana, es una marca hecha por la sangre de Cristo en el creyente, la sangre derramada en la cruz por Jesús. Esta marca que ha sido realmente plasmada en el corazón del creyente, crea en él una nueva identidad. Debemos recordar que antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes que la sangre de Cristo pueda alcanzar nuestra vida, yo estaba muerto en mis delitos y pecados, condenado bajo una maldición por causa misma de mi pecado, entregados a Satanás, siendo esclavos de este mundo.
por nuestro propio pecado. Pero cuando Cristo llega a nuestras vidas, asumimos una nueva identidad. Asumimos la identidad de ¿qué? De siervos. Note, Pablo quería presentarse a estos hermanos no como el apóstol, sino como el siervo de Cristo. Esta identidad se refleja por ser esclavo de Cristo. Filipenses 2:29 dice algo que Pablo también añade después en el segundo capítulo. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. ¿Qué pasamos por la causa de Cristo? ¿Qué pasamos? Uno, no solamente que creáis en Él, no solamente es fe en Él, sino también que padezcáis por Él. El apóstol Pablo tenía mucha razón en decir este texto guiado por el Espíritu Santo. Él no solamente creyó en Él en ese episodio que transformó su vida completamente cuando estuvo en Hechos capítulo 9. ¿Recuerdan cuando estaba camino a Damasco? Camino a Damasco, él llegando para perseguir cristianos. En eso la luz resplandece sobre él. Jesús mismo le dijo: yo soy a quien tú persigues. Repentinamente de ahí en adelante creyó en Él, pero también hubo padecimiento con Él. El apóstol Pablo sabía lo que es hambre, lo que es naufragio, lo que es casi muerte. El apóstol Pablo sabía lo que es persecución. El apóstol Pablo sabía lo que son las piedras, lo que son los azotes, lo que son los palos, lo que son todo. El apóstol Pablo sabía eso. El apóstol Pablo sabía el desprecio de la gente. Sabía que solamente él era un esclavo de Jesucristo. Ahora, si uno ve y analiza la vida del apóstol Pablo, uno puede decir, claro que sí, con razón. Cuando el apóstol Pablo se identifica como pecador, dice: yo soy el primero de todos. Yo soy el primero de todos, porque se identifica tan profundamente en su propia perversidad de que antes mataba a cristianos, perseguía a cristianos, hasta asoló la muerte de Esteban en el libro de Hechos. Pero ahora estaba padeciendo porque antes era esclavo de su propio pecado, de su propia vanidad, pero ahora era esclavo del verdadero y único Señor Jesucristo. Hermanos, esa es la nueva identidad que Dios nos da a nosotros. Siervos, esclavos, sierva. Vivimos en tiempos donde se encuentran o donde ocurren dos cosas. Por un lado, la gente busca la autoridad para adquirir poder. Desde las empresas hasta el hogar y hasta en la iglesia. La gente busca la autoridad para adquirir poder. Muchas personas buscan cierta posición en la sociedad, en la iglesia, en la casa, un nombre, un honor que les pueda identificar y proveer ciertos derechos correspondidos. Esta búsqueda viene muchas veces por un afán egoísta de sobrellevar una autoridad para no ser lastimado, para que mi nombre no sea pisoteado, para que no puedan lapidar mi nombre, para que no puedan lapidar mi reputación, y buscar sacar un provecho a causa de su poder. 2, vivimos en tiempos donde ocurre una segunda cosa, que la gente busca la autoridad para oprimir. No me va a negar quizás usted que está bajo un gobierno de trabajo que su autoridad en algún momento le ha oprimido a usted, sea con su tiempo, sea con sus derechos y privilegios, sea aún todavía con sus deberes. Y de alguna u otra manera la gente busca la autoridad para poder oprimir a los demás.
Y tristemente, aún todavía lo que vemos en la sociedad, aún todavía puede estar metido, lamentablemente, aún en la iglesia, donde pastores abusan de la autoridad para poder oprimir a la gente. Y es triste y lamentable, y tengo que decirlo. Pero eso es la realidad, que la gente busca la autoridad para oprimir. La gente tiende a considerar las estructuras de autoridad como algo opresivo. Dios no ejecuta su autoridad sobre nosotros de manera opresiva. Dios no lo hace así. Dios es el autor de todo, la autoridad de todo, pero Él nunca dejó su autoridad para oprimir al hombre. Jamás. La Biblia nos apunta a ver a un Dios ejercitando su autoridad para nuestro bien. Por un amor para el ser humano. Porque ¿qué pasaría si el ser humano no tendría bajo una autoridad? Y recuerda aún todavía que pone su autoridad para poder buscar con amor al hombre. No hay duda que en estos tiempos el hombre distorsiona y abusa de la autoridad que Dios le da. Pero esto no niega que Dios haya establecido las estructuras de autoridad para nuestro bien. Ahora, dije todo esto para contrastar algo. Que si por un lado uno busca autoridad, poder, uno busca adquirir algo para sacar un bien propio, oprimir a otras personas, esto es todo lo contrario con la palabra siervo. Siervo. Hermanos, ser un siervo forma el carácter de humildad en el corazón del hombre. Usted, esposo, no es el jefe de su esposa. Es su siervo. Usted, esposa, no es la jefa de su esposo o de sus hijos. Es la sierva. Yo de que estoy aquí delante de usted, yo no estoy más pegado al cielo por ser más santo que usted, en ninguna manera. Me encuentro en la misma posición que usted. Soy su siervo. Soy su servidor. No es un cliché que le diga constantemente, estoy para servirte. No. Soy un siervo. Y la servidumbre forma el carácter de humildad en el corazón del hombre. La palabra siervo nos muestra que necesitamos recordarnos una posición de inferioridad. Eso es lo que nos realmente coge la palabra siervo. La palabra siervo realmente nos muestra un carácter, una posición de inferioridad. Jamás se podrá prevalecer con el hecho de buscar un mismo sentir si miramos como superiores a los demás, sea cual sea la posición que tengamos, sea si usted es diácono, sea si usted es pastor, sea si usted es esposo, esposa, sea si usted es hijo, sea si usted es empleador, sea si usted es jefe, sea cualquier sea la posición que usted tenga, jamás podremos disfrutar de un mismo sentir. Jamás podremos disfrutar en la iglesia un mismo sentir si comenzamos a poder poner distinción de acuerdo a la posición que podamos tener. Jamás. Pablo mismo dijo en Filipenses 2:4, diciendo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. Y eso es claro. Pablo decía, no mires por lo tuyo propio, sino mira a otros y no pongas a otros, no te pongas a otros como superior a los demás. No. Y todo eso nos lleva a una pregunta. ¿Por qué el apóstol Pablo tenía que mencionar a obispos? ¿Por qué el apóstol Pablo tenía que mencionar a diáconos? ¿Por qué el apóstol Pablo tenía que mostrarse como siervo?
es que ¿qué es lo que permite que no haya ninguna distinción de poder o autoridad aún teniendo cualquier posición? ¿Qué es lo que permite? Y lo que permite a todo un grupo eclesial, sea diácono, pastor, creyente, o sea en un hogar, esposo, esposa e hijos, o sea en una empresa, jefe, empleados o cualquier sea la posición que pueda tener, lo que permite verdaderamente es estar en Cristo. Pablo dice claramente, todos los santos en Cristo, aunque hay diferentes características y roles como los que he mencionado, todos podemos compartir al mismo tiempo un mismo punto. Todos podemos compartir una misma cosa, es que todos los que verdaderamente están en Cristo podemos disfrutar de estar en Él. Somos santos en Cristo. No importa si eres pastor, no importa si eres diácono o un creyente, la expresión a todos los santos en Cristo junta a todos. Sea que estés en el liderazgo o no sea que estés en el liderazgo, debería hacernos minimizar la distancia que frecuentemente hay entre los líderes eclesiales y el resto de la iglesia. Todos estamos en Cristo. No hay una igualdad, hay una sola igualdad única, y es que en la realidad de estar en Cristo, de mi fe en Él, me pone una posición similar a la que cualquier otro creyente tiene. La pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué? Y es por eso que creemos nosotros en la centralidad del Evangelio. Cuando abrazamos el Evangelio, cuando abrazamos la realidad de Cristo en nosotros, estamos diciendo que el Evangelio rompe cualquier barrera. Rompe cualquier barrera cultural. Rompe cualquier barrera social. Rompe cualquier barrera económica, cualquier barrera étnica. ¿La razón cuál es? Es que si el verdadero Evangelio ha llegado a nuestras vidas, yo no soy diferente a ustedes, ni usted es diferente al que está en su hermano, al que está a su costado. Usted no es diferente a su esposa. Usted no luce más espiritual que su esposa, ni su esposa luce más espiritual que usted. Ni el hermano le dice al otro hermano, yo soy más espiritual que tú. El Evangelio rompe cualquier barrera, porque todos estamos en la misma bolsa por la fe. Estamos en Cristo. No hay mejores ni peores. ¿Por qué no hay mejores ni peores? Porque todos somos pecadores. Mi pecado no tiene una categorización diferente por ser pastor. Mi pecado público o privado es tal igual como cualquier otro pecado que usted pueda cometer. No me pone una categorización delante de Dios que me distingue de la congregación. No, me encuentro en la misma caja que se podría encontrar una mujer que vende su cuerpo y se prostituye por ello, como cualquier otro varón que pasa su vida en el vicio de las drogas, encontrando placer en eso. Me encuentro en la misma caja de pecador porque no me distingue a mí esa realidad. Esa realidad no va a cambiar, pero cuando ocurre una transformación única en Cristo, existe algo que realmente puedo cohabitar, codeleitarme, co-compartir
con otro también que está en mi mismo estado que yo, pero que Dios ha transformado su vida. Porque en Cristo podemos disfrutar que por la fe tenemos a un mismo Salvador. Su Salvador es el mismo que el mío. Puedo disfrutar del mismo Padre. Su Padre al cual usted ora, le pide, es el mismo al cual yo le pido y oro. El Espíritu Santo, puedo disfrutar del mismo Espíritu Santo. La obra que hace en su vida también la puede hacer en mí. Hermanos, puedo tener la misma herencia que usted tiene. No es que tengo reservado un lugar más apreciado en el cielo que usted. No, jamás. Tengo la misma herencia y lo comparto con usted. Tengo la misma gracia. No es una gracia menor o mayor la que recibe. Es una gracia completa. Tengo la misma vida eterna. Socialmente tal vez podemos tener ciertas entre la congregación diferencias. Culturalmente también. Económicamente también. Étnicamente también. Pero si comenzamos a mirar las cosas que nos sacan de la unión y no mirar lo que realmente estamos en Cristo e iguales todos, podemos estar cometiendo un grave error. En Cristo podemos disfrutar de una igualdad maravillosa que solamente la segunda persona en la Trinidad lo pone bellamente en el creyente. Si esto era una realidad entre Pablo y los demás, es por eso que Pablo quería plasmarlo para nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que mantenía a estas personas en un mismo sentir? Tanto diáconos como obispos, tanto los santos, tanto ellos como Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, ¿qué es lo que permitía que ellos disfrutaran de un mismo sentir? ¿Qué es? Y la respuesta se encuentra en el versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo que mantenía a estas personas, Pablo, Timoteo, los santos, los diáconos, los obispos, era la gracia y paz de Dios y del Señor Jesucristo. Eso era lo que mantenía un mismo sentir entre todo este grupo de personas. Por más que haya una distinción, mantenía un mismo sentir entre ellos. Esta gracia y paz trasciende más allá de una salutación, trasciende más allá de un saludo. La gracia de Dios nos encuentra en la misma situación que a mí y que a ti. ¿En qué situación nos encuentra la gracia, hermanos? En pecado. Allí nos encuentra la gracia. Pero la otra cosa es que la paz de Dios nos encuentra también en la misma situación que a mí y que a ti. Nos encuentra en enemistad con Dios. O sea, la gracia me encuentra a mí como pecador y la paz me encuentra a mí como enemigo de Dios. Entonces, es por la gracia y la paz de Dios que podemos compartir un mismo sentir, porque yo soy un enemigo, porque yo soy un pecador, pero que la gracia y la paz de Dios quiere realmente coger mi corazón. Y como decía un autor aquí, Gordon Fee decía algo muy interesante, que la suma de la actividad de Dios hacia el ser humano se encuentra en la palabra gracia. Dios en Cristo se ha entregado a su pueblo de manera generosa y misericordiosa. ¡Wow! ¡Qué bello, hermanos! Dios en Cristo se ha entregado de una manera tan bella que imaginablemente en ninguna religión del mundo podemos ver que la segunda persona de la Trinidad, el mismo Dios, se tuvo que entregar por aquellos que estábamos perdidos en nuestros propios pecados. Y que no vino para que le sirvamos, sino vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. De esa manera generosa, de esa manera misericordiosa, de esa manera compasiva, cuando Dios levantó su mirada y dijo: qué compasión que tengo, que los veo como ovejas que no tienen pastor.
de esa misma compasión, de esa misma generosidad, de esa misma misericordia, Dios se entregó por el pueblo, por el hombre. ¿Y sabes qué? No nos merecemos nada. Porque Gordon Fee sigue diciendo, no nos merecemos nada, ni podemos lograr nada. La suma total de los beneficios que experimentan los receptores de la gracia de Dios, ¿cuál es? La paz. Sin merecer algo y sin tener absolutamente nada, Dios más bien me da todos los beneficios en Cristo y puedo concluir decir que la gracia de Dios me hace receptor de ¿qué? De una paz. Paz. Paz de la cual el apóstol Pablo habla en el capítulo 4, que sobrepasa todo entendimiento, que guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Oh, qué bello, hermano. Qué bello que la gracia me encuentra como pecador, que yo no puedo hacer absolutamente nada y me hace ver que no puedo ser merecedor de nada. Y que Dios pone su gracia sobre mí y tengo el beneficio de ser el receptor de la gracia de Dios. Y me da paz, una paz que este mundo no lo puede comprender. Una paz que solamente un verdadero cristiano puede gozar y disfrutar únicamente de saber que he sido reconciliado con mi Creador, con el Dios de mi salvación. Hermanos, espero que esta pequeña carta de Filipenses nos recuerde el Evangelio a través de las buenas nuevas sobre Cristo. Esta carta nos animará a mirar a Cristo ahora y espero que siempre en su vida. Cristo es el Evangelio. Cristo es el Salvador y Señor. Por lo tanto, Cristo es nuestra vida. Cristo es nuestra manera de vivir. Cristo es nuestro presente. Cristo es nuestro futuro. Cristo es nuestro gozo hasta llevarnos a la gloria y disfrutar con Él para siempre. Poder exaltar el nombre de Dios y Padre y disfrutar por la eternidad todo lo que soy en Cristo. Seamos un mismo sentir en Cristo Jesús. El mismo sentir que solamente puede ser producido por la gracia y la paz de Dios. Le invito por favor a cerrar sus ojos, inclinar sus rostros. Quiero tomar un tiempo para